Antes de entrar con las preguntas, brevemente denos una introducción de su ministerio, su vida, y así podamos conocerles para que hay gente externa que tal vez no les están familiares a ustedes. Entonces me gustaría, y también la gente que nos sigue en la transmisión, para que sepan un poquito de su trasfondo ministerial. Como no, mi nombre es Samuel Plasencio. Estamos por la gracia de Dios sirviendo en la ciudad de Houston, Texas, por los últimos 7 años y medio, y agradecemos al Señor por esa gran oportunidad. Pero también mi esposa y yo somos graduados de esta institución en el año 2012. Nos graduamos y tuvimos el gran privilegio de estar sentados en las mismas sillas, en las aulas, y también un tiempo de bendición por la palabra de Dios a través de los maestros de este lugar. Y qué privilegio poder estar de vuelta acá. Nosotros en Houston estamos llevando a cabo un ministerio hispano en conjunto, en hermandad, con una iglesia en inglés también, y nosotros estamos alcanzando la comunidad de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, primera multicultural, donde tenemos de todo trasfondo de personas, pero todos con necesidad grande del Evangelio. Estamos edificando en nuestro ministerio bajo la premisa del Evangelio como el centro de lo que hacemos, y gracias al Señor Dios nos ha dado una hermosa respuesta de personas que aman al Señor, aman el Evangelio, están creciendo en una vida dinámica del Evangelio, y damos gracias al Señor por esa oportunidad. Bueno, yo sirvo en la iglesia Bautista Osama, donde el pastor Otto Sánchez es el pastor. Tengo 20 años y conocí al Señor Jesucristo y sirvo a tiempo completo unos 15 años en la iglesia, en el área del ministerio de alabanza, con todas las ramificaciones que conlleva el ministerio. También trabajo para el gobierno de mi país, para el departamento de educación, en el área de educación artística, donde preparamos el currículum que se enseña en las escuelas públicas en materia de música, y hago pues todo lo que puedo hacer en la iglesia en cuanto al servicio del ministerio musical. Yo soy Julio Crespo, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City. También soy director del programa de residencia de plantación de iglesias de la Red 1.8, donde recibimos plantadores o candidatos para plantación y capacitamos por 6 meses y después los enviamos para plantar iglesias. Y estamos en el tercer año en Oklahoma City. Previo yo estaba en Atlanta, donde planté una iglesia y estuve allí por 10 años. Así que eso es todo. Excelente, muy bien. Entonces, al menos para tener un trasfondo. Ayer el pastor Otto afirmó en estas sesiones que todos somos discípulos y al mismo tiempo maestros. Y la pregunta surge de esa realidad. ¿Cómo, siendo yo un pastor, puedo seguir siendo un discípulo de alguien? La Biblia nos enseña la dinámica de la mentoría, y vemos a un Pablo invirtiendo su vida en la vida de Timoteo, pero vemos también dinámicas de otros que vinieron no solamente a tener Timoteos y discípulos, pero también a ser mentoreados. Todos somos discípulos. Necesitamos mentorías. Con nosotros no ha nacido la sabiduría, ni morirá con nosotros. Necesitamos la guía, la dirección de personas que tienen más tiempo que nosotros en el ministerio, que tienen una mayor experiencia, que puedan guiarnos en ese caminar. De hecho, cuando nosotros nos aislamos y pretendemos que nosotros somos la cúspide de la sabiduría, perdemos mucho de la práctica realmente en el ministerio. Necesitamos estar en constante crecimiento, constante mentoría, a la vez que nosotros discipulamos a otros. En forma práctica, para nosotros como pastores, líderes, tenemos que procurar mantener esas relaciones con hombres más sabios, ya sean maestros, mentores, otros pastores, rendir cuentas, y vemos que es saludable para nuestras propias vidas, y es saludable para nuestra eficacia en el poder discipular a otros. Cuando Pablo habla de la dinámica de discipulado, vemos unas generaciones ahí que puedan ser capaces de enseñar a otros, que esos también enseñen a otros. Esa es la intención de Dios para su iglesia. En algo que nosotros hemos hecho en nuestra iglesia es que tenemos pluralidad y paridad de pastores. Y
con eso nos facilita discipulado mutuo uno con el otro, donde nos cuidamos, aprendemos uno de los otros. Y a la misma vez, cada pastor debe tener por lo menos 3 o 4 que está discipulando personalmente. Y la manera que nosotros hacemos es un poco diferente, no es que uno es superior a otro, sino tratamos de que aprendemos mutuamente también de aquellos que estamos discipulando. Y que siempre estamos de una manera horizontal, uno con otro, y también vertical, con Dios y con otros que estamos discipulando en nuestra iglesia. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta tiene relación con esto. ¿Qué ventajas tiene una pluralidad de ancianos? Pensando ahora en gente de Latinoamérica que nos está viendo, que quizá la mayoría solo hay un pastor o un anciano, como le llamen, ¿verdad? Solo que está pastoreando y usualmente se siente bastante abandonado, sin nadie quien rendir cuenta. Entonces, ¿qué ventajas tendría una pluralidad de ancianos en este contexto de que un pastor está siendo también ministrado por otros y discipulado por otros? Bueno, una gran ventaja es que te cuidas de hacer cosas que no debes. A veces como pastores creemos que, como dijo Pastor Samuel, creemos que sabemos todo. Y es bueno tener otros pastores que te digan, no, ahora no es el momento. O sea, aguántate, quizá vamos a esperar un poquito más. Porque un pastor no puede conocer a 200 ovejas o no sé cuánto tienen Ivo, como 1000 quizá. Es imposible que uno conozca a todos. Pero si tienen pluralidad, ellos están conociendo a otros y estamos viendo cómo la iglesia va a reaccionar a ciertas cosas que queremos hacer. Y nos cuida también, además de hacer estos errores, nos cuida también para seguir creciendo. Con los desafíos que vienen, a veces tenemos que reaprender ciertas cosas, tenemos que estar bajo los pies de otros, porque cosas cambian en la vida. O tenemos que enfatizar otras cosas. Pero yo creo que es un buen sistema para asegurar que siempre estemos creciendo. Yo puedo hablar en la perspectiva de ser un miembro joven de un equipo donde he podido crecer toda mi vida en cuanto al ministerio en un equipo plural, donde puedo ver otras opiniones, donde a veces uno como joven, Pastor Julio ha dicho algo muy, muy real, donde a veces alguien que te diga no es el tiempo, o quizás tú no tienes, uno que no tiene la experiencia, pero tiene la energía de pensar que tiene la solución a todos los problemas, que es algo que pasa mucho con los jóvenes, que a veces uno cree que ya sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer, y de repente viene alguien que ha caminado, que tiene más experiencia y te puede decir, quizás no estás viendo esta parte del caso, a alguien que ya ha pisado por donde tú estás pisando ahora y decirte espera o has orado correctamente o has considerado esto. Entonces esa es una gran ventaja, el hecho de no estar solo y también de que tu carácter es expuesto constantemente a crecimiento y a escrutinio. Cuando uno se aísla o uno trabaja solo, uno no está expuesto al escrutinio y uno cree que sus decisiones son como que canónicas, como que no tiene quien te las señale. Pero de repente cuando trabajas en un equipo donde gente de más experiencia o de otro tipo de saberes te puede hacer preguntas que te hagan reflexionar, uno crece. Entonces de repente pasa el tiempo y uno tiene que dar gracias al Señor por ser parte de un equipo y ver cómo su carácter a veces es puesto al fuego como joven para aprender sobre estas cosas del ministerio. Muy bien, tenemos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Jetro, sí. Moisés, ¿verdad? David, preparando a Salomón, ¿verdad? Etcétera, y otros muchos más. Otra pregunta, esta está más difícil, pero ya se están pasando el micrófono, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con los miembros de la congregación que se niegan a rendir cuentas? Aparte de orar por ellos, ¿verdad? Claro, porque ¿verdad? estamos dando por sentado que se está orando por ellos. Pero ¿qué podría hacer como pastor con miembros que se niegan a rendir cuentas? Como hemos hablado, comienza con una cultura de rendición de cuentas. Si tú vas creando, entiendes la importancia de la pluralidad pastoral. Habíamos hablado de la pluralidad y estamos hablando de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, cuando tú modelas eso en tu liderazgo,
Aún aquellos, tú mencionabas, Nelson, ¿qué pasa con aquellos pastores que están solos? Aún esos que estamos tal vez comenzando, estamos desarrollando un equipo de liderazgo y aún no estamos acompañados, vamos creando esa cultura y trayendo a otros en ese proceso de que nosotros también podemos escuchar el consejo, someternos al consejo, tener la humildad suficiente para encontrar opiniones diferentes a las mías y tener también la altura suficiente, la humildad suficiente para reconocer, bueno, es cierto. Entonces, una vez que vas creando, que vas modelando eso en tu liderazgo, vas transmitiendo, no solamente en casos por separado, sino creando esa cultura de rendición de cuenta, donde tú estás abierto para rendir cuentas, ven que te unes a otros, ya sea en los ancianos, pastores, a nivel diáconos, y eso se va transmitiendo a las personas. Cuando llegas a una persona directamente, el caso es un caso, presentar el caso bíblico y llevarlos a la palabra de Dios para que tenga la humildad suficiente de someternos a ella. Pero yo creo que hay mucha influencia en cómo modelamos eso. Yo quizás consideraría, después de haber modelado, después de haber ya ese modelo en algo muy práctico, consideraría hasta dónde en los estándares ministeriales que trabajamos sería una persona idónea para estar en un ministerio. Porque una persona que esté quizás liderando un ministerio, enfrente de un ministerio, es un modelo, como bien decía Samuel. Entonces, hasta dónde una persona, porque yo no puedo imponerle, vamos a ser sinceros, si una persona no está, no puedo decirle, pero como un coordinador ministerial que soy, puedo decir, bueno, quizás en mis estándares de trabajo ministeriales, una persona que no esté dispuesto a dar este paso, yo no lo consideraría como un líder, como un futuro líder, o una persona de influencia, porque el que está enfrente ejerce influencia sobre la iglesia. Y quizás para algunos pastores eso no es relevante, pero quizás de manera personal no tomaría en cuenta, tomaría en cuenta de una manera preponderante la apertura de otro servidor en el ministerio, porque esa persona también va a ser de influencia a la vida de la iglesia. Puede ser un miembro de la iglesia, puede ser una persona que sirve, que esté en la iglesia, pero ya quizás con alguna participación relevante, yo tomaría en cuenta quizás ese punto, tomando en cuenta de su influencia a la vida de la iglesia. Algo que, además de, yo creo que un punto muy válido, yo agregaría que creo que es bueno saber por qué la persona no quiere rendir cuenta. Tuve un caso de uno que no quería rendir cuenta porque él lo estaba haciendo antes y esa persona empezó a decir las cosas que él estaba haciendo al público y se creó chisme. Entonces dijo, bueno, yo no vuelvo a decirle más a nadie nada. Entonces, después de trabajar con él un tiempo de poco a poco, o sea, por lo menos dime algo, poco a poco, y mostrando que sí, lo que tú vas a decir conmigo va a ser algo confidencial. Yo no voy a estar diciéndolo a todo el mundo, yo quiero servirte a ti, ayudarte a crecer. Y cuando empezó a ver eso, que sí, verdaderamente lo amo y quiero verlo crecer, ahí se empezó a abrir poco a poco más. Pero hay que ser paciente y esperar que esa es la palabra aquí, ha sido yo creo la palabra clave para todo ministerio pastoral, tiene que ser paciente con la gente. Muy bien. Otra pregunta que tiene que ver con la adoración. Quizás Rogers aquí podrías comenzar. ¿Cómo podemos guiar a los niños en el tiempo de adoración? Los niños tienen una capacidad impresionante de aprendizaje. Nosotros como adultos los limitamos desde que son bebés. Cuando le hablamos al niño, como que el niño, si nosotros lo viéramos de la perspectiva del niño, dijera, ¿qué me estás diciendo? O sea, háblame bien. Entonces, yo soy padre de 2 y soy maestro por muchos años de niños y he podido ver el potencial de los niños desde temprana edad, el potencial para lo bueno y para lo malo. Pero viendo eso,
nosotros podemos, los niños en la primera etapa del aprendizaje, los niños aprenden por la imitación. Niños ven, niños hacen. Más que un discurso. El niño no va a entender un discurso. O sea, un discurso teórico de, mira, esto es esto. No, el niño ve, el niño imita. Y nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos en esa primera infancia de 0 a 6 años, 5 o 6 años, dándole grandes discursos, sino mostrándoles ejemplo. ¿El ejemplo cuál? El Dios que ellos vean en nuestro hogar, en las noches, en las mañanas, en la mesa, en el carro, cómo enfrentamos los problemas. Papá y mamá, cómo papá y mamá tienen a Dios presente, bendicen el nombre del Señor constantemente, como dice el Salmo. Cómo papá y mamá enfrentan las situaciones del hogar. Los niños no son ajenos a esas cosas. Y te puedo poner muchos ejemplos personales porque actualmente es un tema muy sensible para mí porque estoy en el proceso de criar niños pequeños. En una ocasión íbamos en el carro, mi esposa y yo, y el mayor iba detrás en su silla, estaba pequeñito. Sabía hablar lo básico. Y la conversación estaba subiendo de temperatura. Creo que los casados aquí me entienden, ¿verdad? Y la conversación estaba subiendo, estaba haciendo unos pases tonales de mayor a menor, bien interesantes, y de menor a mayor. Y estaba subiendo todo, los decibeles. Y de repente se escuchó una voz en el carro que dijo, son esposo. Fue todo lo que dijo. Y hubo un silencio en el auto que nos dejó a todos pasmados. Porque por un momento se nos olvidó que teníamos un niño detrás. Y él no sabía quizás el contenido de lo que estaba pasando, pero sabía que había algo. Y solo atinó a decir eso, pero estoy hablando pequeñito. O sea, y nos recordó que él está entendiendo lo que está pasando. O sea, comprende. Entonces los niños tienen un nivel de comprensión para nosotros mostrarle a Dios a temprana edad. Para nosotros mostrarle a Cristo a temprana edad. Para nosotros llamarle a sus acciones, eso es pecado. Que él entienda esa palabra, eso es pecado. No, te voy a dar pau pau, porque, o sea, le hablamos a veces a los niños como tontos, o sea, como que fueran, y nosotros le hablamos, no puedes hacer eso porque eso es pecado. Y si es pecado, ofende primero a Dios y ofende a papá y a mamá. Entonces, eso es algo que es una realidad, que el niño crezca con ese sentido en todo el aspecto de la palabra, aún la adoración familiar. Cuando cantamos como familia, cuando llega el día del Señor, cuando llega la expectativa ya que es viernes, que decimos ya no hay clase mañana, sábado, vamos a descansar en casa, vamos a ver películas porque queremos estar descansados con fuerzas para ir el domingo a la iglesia, qué ropa nos vamos a poner. Entonces los niños están como con esa expectativa de que viene el día, viene el domingo. Y si acaba el servicio el domingo y nos montamos en el auto para ir a la casa, y entonces vienen las preguntas: ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te dieron hoy en la clase? ¿Qué aprendiste? Papi, si me toca predicar, ¿predicaste? ¿Se durmieron los hermanos? O sea, nada. No, pero los niños tienen una altísima comprensión de la realidad que está pasando alrededor de nosotros. Pero pudiéramos hablar horas de esto, y nosotros como adultos limitamos muchísimo su potencial. Los limitamos. O sea, hablábamos en el taller que estaba dando de por qué cantamos. Ponía un ejemplo de cómo nuestros hijos han comprendido no solamente una canción, de cantar una canción, sino el contenido de sus letras, y hacen preguntas. Muchas veces mi hijo mayor me hace preguntas: ¿qué es tal cosa? De una letra que dice, una palabra que dice, un himno o algo. Y tú dices, si él se fija en ese detalle que dice eso, ¿qué más mirará? Entonces yo como papá no puedo decirle: mira muchacho, eso no es pregunta para ti. Yo aprovecho ese momento y le doy una clase como estoy dando una clase en el seminario. Vamos a sentarnos y hablamos
Simbólicamente, yo le regalé un himnario. O sea, él no sabe leer partituras, pero él tiene un himnario al lado de su cabecera. Y cuando sus amiguitos van a la casa, le dicen, mi papá me regaló este libro y tiene muchas notas musicales. O sea, él lo tiene ahí como que algo grande. O sea, igual su Biblia, ya sabe leer. Entonces, tú dices, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestro hogar para nosotros como adultos? Porque de eso va a depender el lugar que ocupe en la vida de nuestros hijos. Si yo solamente lo veo en el domingo, como ese niño que le dijo al pastor un día, ay pastor, yo quisiera que todos los días sean domingos, porque mis padres se tratan muy bien el domingo. O sea, no, nosotros tenemos que ver, nuestros hijos tienen que ver a Dios con el mismo ímpetu del domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en lo bueno y en lo malo, en el carro, en la mesa. No solamente orar cuando vamos a almorzar, sino orar cuando no puedo dormir, sino orar antes de acostarnos. Esa presencia de Dios constante, nuestros hijos van a hacer la realidad también en su vida. Y cuando ellos tengan sus situaciones, ellos dirán, papi, ¿por qué no oras? Vamos a orar, o vamos a cantar este himno, vamos a cantar esto. O ellos mismos pueden recordar una verdad de la palabra del Señor a su edad, pero debe ser un constante. No podemos ser padres domingueros. Muy bien. Bueno, y es clave, ¿verdad? Lo que mencionaba el pastor Otto, de no divorciar nuestra teología de nuestra vida, y eso sobre todo en el hogar. Otra pregunta, pastores aquí. Dice, ¿cuáles son los primeros pasos para preparar a una congregación que por años no ha tenido una cultura de discipulado? Entonces yo creo que esta pregunta proviene de alguien que quizá dice, bueno, graduó el seminario, me mandan a esta congregación, la iglesia tiene 20 años, 30, 15, lo que sea, quizá ni han escuchado qué es un discipulado, cómo los preparo, cómo doy esos primeros pasos para entrar en esta área de discipular ahora a esa congregación. Bueno, si yo entraría en una iglesia que no están practicando discipulado, lo primero que yo haría es visitar con todos los miembros y ver dónde están ellos y buscar de esos miembros 3 o 4 hombres y empezar a modelar discipulado y exigir a ellos que discipulen a otros y así sucesivamente. Pero eso va a tomar tiempo porque vas a tener que sacar de tu agenda otras cosas que quizás quieras hacer. Pero si quieres ver discipulado en la iglesia, lo cual debes de querer, vas a tener que invertir. Invertir quizás dinero en dar libros, en tiempo, en cancelar cosas para estar con 3 o 4 hermanos, para escucharlos y invertir y darle versículos y aconsejarlos. Pero el producto final va a ser de gran bendición porque si los discipulas a ellos, ellos van a discipular a otros. De hecho, hasta nosotros somos un poquito más específicos. Yo tengo 3 o 4, yo le digo, tú vas a coger estos 3 o 4 y lo que yo estoy haciendo contigo, hágalo con él. Y así sucesivamente con los demás. Entonces tienes que fomentarlo de arriba abajo, de abajo arriba. Por lo menos eso es lo que yo haría. El pastor Julio decía de la palabra paciencia. Y ningún cambio significativo en ninguna institución o nación viene si la instancia suprema no está convencida, no está practicándolo. Entonces yo pienso que si el pastor es el primer fomentador y ejemplo de discipulador, con paciencia, luego será parte de toda la iglesia. Yo te puedo hablar en una vivencia muy práctica, muy personal, nuestra iglesia. Yo recuerdo años atrás, 18 años atrás, 15 años atrás, que siempre el pastor Otto ha estado propenso a discipular, a juntarse con un grupo de hombres, que el viernes, que el lunes, que el martes, que invertir eso de regalar una Biblia, regalar un libro, y sentarnos a orar, a discutir un tema, un capítulo de la Biblia o de un libro. Y hoy en día, 20 años atrás, después, nuestra iglesia es una iglesia, yo diría que quizás 100% discipular, donde hay un montón, diríamos quizás 60, 70 grupos de discipulados, desde
adolescentes de 12, 11, 12, 13 años, hasta hombres de 70 años. Grupos que se reúnen de lunes a domingo, a cualquier hora, en cualquier lugar, en casas, en la iglesia, en el patio de la iglesia, en un restaurante. Pero la cabeza está siendo ejemplo, y con paciencia y el tiempo, la iglesia entendió el beneficio de eso. Sobre todo una iglesia que va creciendo en números, se pierde en las masas los días como el día del Señor, como el domingo. Entonces, una iglesia que sobrepasa las 1000 asistencias semanal, uno puede pasar en el montón. Entonces, para uno mantener ese calor, tiene que pertenecer a un grupo pequeño. Tiene que ser parte de un grupo pequeño para darte a conocer, para que la gente te conozca. Tenemos grupo celular en las casas los viernes, tenemos discipulados. Entonces, yo pienso que cuando la cabeza hace eso de invertir el tiempo, y la palabra que Julio trajo, paciencia, realmente, porque aún en la inversión va a haber decepción, porque a veces tú vas a invertir tiempo en alguien que después te vas a dar cuenta que, humanamente hablando, no lo ves como tiempo perdido, pero Dios sabe por qué permitió que fuese ese momento. Pero si si nosotros predicamos con el ejemplo, si ellos ven en uno como líder, como pastor, la apertura de hablar, de abrirse, pues quizás eso va a ser un ejemplo. Lo que has visto de mí, hay algo que van a ver de ti, hay algo que van a ver de mí. Entonces eso es lo que va a ser digno de imitar, no lo que no se ha visto. Entonces por eso creo que eso es algo primordial, que la cabeza sea ejemplo, y con paciencia puede traer frutos al tiempo. Hay algo que quisiera también añadir a esto, y es que, contestando la pregunta, es un proceso intencional. No pasa solo. A veces tenemos expectativas irreales, en el sentido de que decimos, bueno, ya deberían saberlo, deberían hacerlo. Es un proceso intencional y se mantiene intencionalmente. Una vez que comienzas a cultivar eso, desde como han hablado, en modelándolo en el ejemplo, promoviendo la cultura de discipulado, luego la mantienes de la misma manera. Siempre vas a invertir tiempo y esfuerzo para que otros capten la visión, entiendan el discipulado, sean discipulados por ti y por otros, y que ellos sigan invirtiéndolo. Así que hay una inversión de vida, hay una inversión de recursos, como decía el pastor Julio, hay una inversión de tiempo, pero es bastante intencional, bastante intensivo. Queremos que suceda, entonces intencionalmente invertimos en eso. Si eso involucraría incluso cómo vemos la inversión de los recursos de la iglesia, dónde estamos, cómo eso afecta nuestro presupuesto eclesiástico. Queremos darle el peso y la intención. Si es importante para nosotros, mostramos a la gente qué tan importante es para nosotros en nuestro tiempo, intención y prioridad por encima de otras cosas. Muy bien. Bueno, de hecho estoy hablando con otro pastor conocido y me decía que ellos gastan entre $5,000 y $6,000 en libros cada año para discipular a las personas de la iglesia. Así que obviamente tiene un reflejo grande en el presupuesto. ¿Qué hacer cuando un discípulo íntimo nos traiciona? Ayer mencionaba el pastor Otto, ¿verdad? El caso de Pedro, por ejemplo, que le permitió interrumpirlo en la oración y todo, pero vemos también el fracaso, ¿no? La negación y la restauración también. Pero ¿qué haríamos ahora en lo práctico? Porque, bueno, la respuesta corta sería perdonar. Pero como pastores sentimos el dolor de todo el momento, y a veces tiene varias consecuencias que también tienen un efecto en la congregación y todo lo demás. Pero, ¿qué hacer cuando un discípulo íntimo nos traiciona? Es uno de los dolores más grandes del ministerio. Recientemente escuchaba una entrevista en los 50 años de John MacArthur, y él hablaba de cuál era su más grande desafío en el pastorado, y hablaba de precisamente cuando los más cercanos a ti te traicionan, te dan la espalda, y Pablo habla al respecto en sus cartas. Es un proceso que te va a ayudar a crecer a ti mismo como líder, como pastor. Y va a ayudar a la iglesia si lo manejas de una buena manera. De manera práctica,
viene la llenura de la gracia en tu propia vida, porque si están involucrados tus sentimientos, estamos hablando, la pregunta es alguien íntimo, están involucrados tus emociones, están involucrados tus sentimientos, necesitas de la gracia de Dios para con esa gracia poder ministrar a esa persona más allá de la circunstancia. Debes verlo, empezar a pedirle al Señor la gracia de verlo más allá del hecho en que te ha traicionado. Él necesita ser restaurado. Porque mayor que la ofensa del discípulo a tu persona es la ofensa de él hacia su Señor Jesucristo. Entonces lo que queremos es que Él sea nuestra mayor intención, más que nuestro orgullo sea animado, nuestro dolor sea apaciguado. Lo que queremos es que la santidad de Cristo sea exaltada y que ese discípulo pueda retornar a comunión con el Señor, que pueda retornar a Cristo y que esa es la relación más dolida. Amerita mucha madurez espiritual, mucho del fruto del Espíritu, del dominio propio y la templanza para manejarlo. Si yo voy a estar involucrado en ese proceso de restauración, poner mi autocontrol un poco para ayudarme de lado y ver eso, ver más allá de mí, de la ofensa a mi persona, ver la santidad de Cristo y de la iglesia. También es un recordatorio a nosotros mismos de que nuestra dependencia absoluta en todo el sentido de la palabra es de Dios. A veces nosotros tenemos colaboradores que pensamos que por su talento, por su habilidad, por sus dones, tenemos como lo mejor. O sea, y uno a veces puede sentir hasta orgullo de eso. Y cuando vemos que una persona cercana pues nos traiciona, es como un recordatorio de: recuerda que yo soy tu Dios, que fuera de mí, porque podemos a veces ser ídolos de personas en ese sentido. Y es como un recordatorio de yo soy tu Dios, yo estoy aquí. También es un recordatorio de que todos somos propensos a fallar y que mis pecados no son más pequeños que los de los demás. Y a veces uno tiene que ponerse en el zapato y verse en el espejo de: ¿y si fuese yo? ¿Y si fuese yo? Y quizás lo más, no consolador, pero quizás yo puedo preguntarme: si a Cristo se lo hicieron, ¿quién soy yo para que a mí no me pase? Entonces, si Cristo fue capaz de lidiar con el dolor de que uno cercano le hiriera, ¿por qué yo no? O sea, soy yo mejor. O sea, entonces, son sensaciones, son casos, son sentimientos que nos deben de llevar a la cruz. Y uno, no ver mis pecados como mejores no ver mis pecados como menores que los de los demás. Dos, depender de Dios y amar a mis compañeros de ministerio, pero saber que somos vulnerables. Y tercero, también yo cuidarme de yo no caer en lo mismo, de tratar de la lealtad, cuidar mi lealtad a los hombros que Dios ha puesto alrededor de mí, para que yo me recueste en ellos cuando venga el momento difícil. Todos somos propensos a que se nos sea desleal, pero también todos somos propensos a ser desleal. Entonces tenemos que tener un alto sentido de la lealtad, de los principios, de los valores de la fe, para no caer en esa práctica en la cual somos propensos. ¿Añadir algo más? Sí puedo. Llorar. Si alguien te hace mal, llora. Yo me acuerdo del texto que Jesús dice: si alguien te da la mejilla, dale la otra. Para que alguien te dé, ellos tienen que estar cerca de ti. Y hay veces que te van a dar. Entonces, creo que el principio es: si ellos hablan mal de ti, habla bien de ellos. Si te hacen un mal, hazle un bien.
ese es un buen recordatorio. Cuando te pasa eso, la fe cristiana es difícil, duele y dependemos de la gracia de Dios. Y cuando eso sucede, tenemos que virar nuestra manera de pensar, de mundana quizás, de hacerle mal a ellos y hacerle bien. ¿Sí? Me ha tocado, de hecho en el programa de residencia no, hemos tenido algunos que, no todo candidato es el candidato ejemplar. Tuvimos un caso donde uno que, bueno, hizo un gran mal y tuvimos que tragar nuestro orgullo como equipo pastoral y hablar bien, en amor, y no caer en esa trampa también. Obviamente lloramos solos después. En público tratamos de mostrar a la iglesia amor, cariño y respeto. Pero parte de es estar en dolor. Sí, bueno, lo que mencionaba recién de lloramos, el plural. Eso también añadiría yo que por eso es bueno la pluralidad, porque también tienes otros que pueden consolarte y quizá otros pastores que entienden precisamente el proceso y el dolor que implica, ¿no? Así que la pluralidad siempre es saludable en este sentido. Perdona, Adelante. antes de continuar, Julio dijo algo que me trajo un pensamiento a la memoria de que si ese mal que estamos pasando, producto de la deslealtad o lo que sea, venga como parte de un proceso del Señor para hacernos crecer y no como parte quizás de una disciplina del Señor por alguna acción nuestra, pecaminosa, provocada quizás. Pienso que es un camino, pero son dos motivaciones. Porque a veces hay cosas que pasan producto de nuestras malas prácticas y cabeza dura, y es necesario como para darnos una lección que nos marque. Y a veces hay cosas que pasan porque son parte de la vida cristiana que van a pasar, y el Señor las usa. En ambos casos Dios obra. Okay, pero la motivación que hizo que llegara quizás no sea la que uno quisiera. No es lo mismo que una persona esté robando y la agarren en el acto del robo, a una persona confiese que diga, yo tengo deseo de robar. O sea, al final si hay una maldad, o sea, si hay un desenlace caótico, pero la motivación conlleva. Entonces, si alguien dice algo de nosotros, si alguien es desleal, si alguien causa esta situación y señala mi vida o la vida de cualquiera de nosotros, pero lo hace mintiendo, como dice el Señor, pues, ok, pero si lo hace con razón, creo que es un poquito más penoso en cuanto al peso del caso. Así es, que no suframos, ¿verdad? Decía Pedro, como impíos, ¿verdad? Que suframos por la piedad, pero no como impíos. Ok, otra pregunta. ¿Por qué preservar o por qué es importante preservar el elemento histórico dentro del discipulado y la vida congregacional? Pensando en, por ejemplo, himnos, teólogos históricos o la teología histórica, historia de la iglesia, historia de misiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante preservar el elemento histórico en la práctica del discipulado y la vida congregacional? Bueno, yo creo que otra vez tiene que ver con el hecho de que la sabiduría no nace ni muere con nosotros. Tenemos un gran legado en la historia de la iglesia, de hombres de Dios que experimentaron diferentes circunstancias a través de la historia, en otros contextos y otras situaciones que definitivamente dan ejemplo a nosotros cómo manejarnos. Hay una riqueza en la historia de la iglesia para nosotros rescatar del obrar de Dios, porque si creemos en el Dios soberano llevando a cabo sus planes a través de la historia y moviendo la historia hacia sus propósitos, entonces ese es el Dios que ha llevado la historia de la iglesia, y podemos sacar una gran enseñanza de las diferentes áreas, de las diferentes épocas del desarrollo de la iglesia que sirven, que son tesoro para el discipulado, sobre todo no solamente en la práctica del discipulado, sino también en el desarrollo de la teología. En la teología histórica podemos ver cómo a través de la historia de la iglesia
de Cristo fue solidificando sus creencias y su teología, y defendiendo la verdad en diferentes ataques, en diferentes momentos. Yo creo que eso es un baúl del tesoro que lo podemos utilizar o no, pero si lo usamos y sacamos esa riqueza, enriquece bastante nuestra dinámica de discipulado personal, en el sentido de nuestro crecimiento, nuestra enseñanza, pero también el discipulado. Es un gravísimo error de nuestra generación ignorar la historia. Es un gravísimo error enfocarnos en el tiempo que estamos viviendo ahora como que no hubo algo que nos trajo hasta aquí. Entonces, y eso sí lo quiero decir con un poco de energía, porque aquí he conversado con muchos de ustedes y es una población muy joven realmente, la que está aquí, de verdad. Varios sonrieron, ¿eh? Se pusieron contentos. Claro. En el halago. Nosotros los jóvenes nos sentimos. No, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque ignorar la historia en todo el sentido de la palabra, teológica, de estudios, nos hace forjar un presente partiendo mucho de mí, de mis preceptos. Y los tiempos que vivimos hoy en día no vamos a decir que son mejores o peores que lo del pasado, pero dice la Biblia que los tiempos van de mal en peor. Entonces, ver el presente a la luz de un marco no de la historia nos puede forjar un futuro erróneo. Cristo no ha venido. No sabemos si viene esta noche o mañana, pero nosotros somos ahora los que estamos forjando el futuro. Y en algunos años, lo que nosotros estamos llamándole ahora contemporáneo será histórico. O sea, tú y yo estamos forjando la historia. Si no hemos pensado en eso, por eso nosotros tenemos que saber qué pasos damos, qué pasos estamos dando. Y es bueno ver siempre al pasado, porque eso nos fortalece nuestro presente y también nos hace saber hacia dónde caminar hacia el futuro. Qué no pisar de atrás, qué sí traer, qué sí seguir usando. Pero si no conozco, no tengo de dónde sacar. Entonces es un error que mi generación, tristemente lo digo, nuestra generación, a veces ha hecho de decir, como no decir o no ir atrás, no ir al baúl, no ir a desempolvar las telas de araña y conectar con ese pasado y decir, a veces ignoramos, y voy a aplicarlo un poco al área que trabajo, que es el Ministerio de Alabanza, a veces ignoramos que nuestras congregaciones tienen miembros también de 80, de 90 años, en algunos casos, y que son personas que también tienen almas que hay que ministrar. Y vemos a veces a los mayores de la iglesia como simplemente como personas que están ahí sentadas, sino que ellos un día fueron los jóvenes como fuimos nosotros. Y ellos fueron los que hicieron también la historia que estamos parte de la historia que vivimos hoy. Entonces eso nos hace ver con un poco más de delicadeza y de respeto, quizás esa es la palabra, a los mayores en la iglesia. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis en la universidad sobre la historia de la musicalización de la obra bautista en República Dominicana, enfocado en las iglesias bautistas fundamentales y la iglesia bautista del sur. Y eso me llevó a 2 años de investigación, de tener que entrevistar a mucha gente mayor, y sentarme horas con grabadoras de video y de audios, hacerle preguntas y hablar con ellos. Y ellos verle su rostro como que ir al pasado. Yo recuerdo cuando en 1945, yo recuerdo cuando en 1952, yo recuerdo cuando en el 60 y tanto, en la iglesia, en el concilio, en la comunidad, y contarte historias que la tienen viva en su mente de lo que era su realidad hace 50, 60 años atrás. Y tú decías, yo ni soñaba nacer, ni mis padres quizás soñaban nacer en ese momento, pero hubo un pasado. Yo debo conocer ese pasado para yo poder vivir el presente y poder forjar un futuro. Debo conocer el pasado.
Si tú quieres ser un buen pastor, aprenda las lecciones de otros pastores. Y los pastores del pasado y los misioneros que fueron antes que nosotros, ellos eran hombres de Dios. Nosotros no comparamos ni a los pies de lo que estos hombres hicieron. Lo que es eso, montarse en un barco sin dinero para llegar a un sitio sin saber qué va a pasar allí, invertir toda tu vida para hacer misiones allá. Y ellos no les importaba, ellos sabían que posiblemente iban a morir en el viaje para allá, pero lo hicieron. A ver, ese legado se ha perdido. Estamos muy cómodos hoy día. Yo les desafío a ustedes, leen los misioneros de antes, de los 1800, de los 1700, cómo William Carey llegó a esa convicción por causa de Andrew Fuller escribir un libro en contra de los hipercalvinistas. Y cuando él vio el evangelio para todo el mundo, se animó y dijo, tenemos que llevarlo a la India. Y él no sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, ese legado se pierde hoy día por estamos demasiado cómodos. Y tenemos que ver, el evangelio no es dinero ni comodidad. A ver, es Cristo, llevarlo a las naciones. Así que a ustedes jóvenes, mira, pongan al lado por un tiempo la teología sistemática. No es que es válido, yo creo que sí, tenga un buen cuadro teológico, pero pónganse a leer esos libros de todos estos hombres que han ido antes que ustedes, y mujeres. A las damas yo les desafío, lee la historia de Lottie Moon y de Annie Armstrong y lo que hicieron esas mujeres y cómo ellos ayudaron a la Convención Bautista del Sur crecer como creció. Esto es fundamento sólido y fuerte y se está perdiendo. Así que por amor a Cristo, hágalo. Amén. Y ese legado que nos dejaron, y quizá un texto bíblico que estaba pensando mientras respondían esta pregunta es Pablo escribiendo en 1 Corintios 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y hablando de los padres, ¿verdad?, de la nación, pasa varios textos y luego en el 6 dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y noten cómo la historia ahora nos sirve de advertencia para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y así sucesivamente, como la historia también nos sirve de sabiduría, pero también de advertencia. Así que hay algo en lo histórico que es digno de tener siempre en el presente. Una pregunta más, y creo que con esta quizá vamos a llegar al final o nos dé tiempo para dos, dependiendo de qué tal larga respondan. Considerando que estoy iniciando una plantación de iglesia y hay pocas personas, ¿cómo puedo reconocer mi límite o mi capacidad para trabajar con estas nuevas personas sin tener un grupo que esté descuidado? O sea, la pregunta va más por lo que entiendo yo de la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer hasta qué límite tengo yo de pastorear si estoy plantando? Tal vez 20 es mi límite, tal vez 200, no sé, etcétera. Pero ¿cómo puedo reconocer ese límite que yo tengo, la capacidad de trabajar con este nuevo grupo? Pensando que estoy plantando solo, porque aquí está hablando en singular, así que estoy asumiendo que él está plantando solo. ¿Cómo puede reconocer su límite o su capacidad? Buena pregunta, muy buena pregunta. Está pensando, me encanta eso. Primeramente, esté contento con lo que Dios te ha dado. No, a veces queremos buscar tener esta mega iglesia o estamos soñando con una gran iglesia, pero esté contento con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Eso primero, porque a veces, yo creo que la pregunta viene de un deseo de ver la iglesia crecer. El crecimiento desde el Señor. Así que esté contento con lo que tienes y deleítate con los que tienes. Inviértete en lo que tienes. Y de ahí, de los que tienes allí, capacita a aquellos que tienen algunas características de 1 Timoteo 2, Tito, y empieza a moldear en ellos, ayudándolos a ellos a crecer más y más, si son líderes,
para que ellos puedan también ayudar en la carga. Porque una persona, sí, es verdad, una persona que está sola en una plantación no puede discipular a muchos. Yo creo que todos diremos amén a eso. Pero si tiene otros que están ahí al lado tuyo, otros líderes que están asistiendo y ayudando y capacitando a otros, pues más gente puede seguir llegando porque ellos van a capacitar a todos aquellos. Entonces, pero para que eso suceda, tienes que empezar con los pocos que tienes. Esos son los que Dios te dio. Pues ámalos. Otra vez, hay que quitar esta mentalidad de nosotros del hipercrecimiento y de ver iglesias grandes. Si creemos que el crecimiento es del Señor, hay que estar alegres, deleitándonos en lo que tenemos y trabajar con lo que tienes, no con lo que quieres. Ese sería mi consejo. Me gustaría escuchar de ustedes. Yo simplemente diría que el llamado quizás para ser pastor no es un llamado, el llamado es el llamado de ser pastor. Ya el apellido somos los hombres que lo ha puesto, que bueno, yo soy pastor de, pero el llamado es a ser pastor, que la Biblia nos enseña. Ya las estrategias de tu iglesia o de tu concilio, o sea, de que si tú vas a estar en esta área, entonces a veces uno se ha creado un oficio, como un pergamino de pastor, en ciertos contextos donde la gente ya no es como ese pastor, como dice el pastor Otto, que lo he escuchado predicando, que huele a oveja. Dice el pastor Otto, el pastor de ovejas llega a un lugar y la gente dice, ¿qué es lo que huele? No, que llegó un pastor de ovejas. Entonces ahora las personas salen a veces de los institutos, de los seminarios o de las universidades con un título de yo soy pastor de. Entonces como que van con esa ya estatus como de querer, mira, esto es lo que hay para servir. No, yo soy de tal cosa. Esa no es como que si yo estudio ingeniería, digo, yo soy ingeniero de tal cosa. Entonces como se ha hecho del título del pastor también como que este estatus más o menos. Entonces lo que Julio decía, yo lo voy a quizás decir un poco más llano. Nadie va a saber en la práctica si no practica. Entonces, si usted tiene llamado a pastor y Dios le ha abierto la oportunidad de servir en una iglesia, pues sirva. Y toda esa parte de estatus, de que lo mío es hasta aquí, yo soy pastor de 50, de 100, de 200, usted no lo va a saber hasta que usted no esté en la práctica. Porque cuando, en el caso del testimonio del pastor Otto, que es mi pastor de toda la vida, cuando él comenzó bien, él lo dijo creo que ayer, que eran 15 personas y que al mes se fueron 7, quedaron 7. Entonces quizás si él pensase esa primera semana de que un día iba a tener una iglesia de 1,300 personas como pastor, no lo iba a pensar. O quizás iba a decir en ese momento, pero si apenas tengo 7, ¿cómo voy a tener 1,300 luego? Entonces simplemente sirvamos al Señor y dejemos los resultados al Señor. El gran dilema también aquí es el hecho de que somos humanos y Dios nos ha encomendado una tarea sobrehumana en hombros de personas limitadas. Entonces es buena la pregunta, como Julio decía, porque tenemos que pensar nuestras limitaciones. Somos limitados. Dios es ilimitado, Dios es perfecto, pero nosotros no. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tampoco yo soy otro, yo soy yo y con mis limitaciones, con los dones que Dios me ha dado, las falencias que tengo, y si he sido llamado, he sido puesto por Dios, Dios va a usar esa humanidad, esas limitaciones para glorificarse. Ahora el problema está en cuando empiezo a compararme con otros. Cuando yo quiero ser como el pastor Miguel Núñez, me comparo con Sujel Michelén, me comparo con John MacArthur, me comparo. Entonces, debemos de frenar eso. No le hace bien a tu alma, corroe tu corazón y te pone expectativas inalcanzables para tu ministerio. Debes de servir al Señor como tú. Dios te ha, las capacidades y tus limitaciones, si Dios te ha llamado al ministerio, son esas capacidades con esos dones, esos talentos que Dios te ha dado.
a las capacidades en ese momento, porque también en diferentes etapas de tu vida vas a tener diferentes oportunidades o limitaciones. Ahora, como padres de niños pequeños, vemos las limitaciones nuestras y debemos de ser, aquí el tema es ser lo humildemente suficiente para reconocer nuestras limitaciones y servir al Señor con todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, oler a ovejas, estar con las ovejas, pero saber de que somos limitados, que no soy yo no soy otro pastor. Y esa no es mi perspectiva. Por ahí, como decía el pastor Julio, es el crecimiento del Señor. Nosotros servimos al Señor en el lugar que Él nos ha puesto, con la capacidad que tenemos, y dependemos del Señor. No dejemos de compararnos con otros pastores. No somos otros, somos nosotros. Y servimos al Señor fielmente con lo que Dios nos ha dado en el lugar que Él nos ha puesto. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Algo que me pasó hace pocos días, me escribió un muchacho al que yo discipulé por un buen tiempo y me escribió, ahora está en el ministerio, y me dijo, ¿me podrías decir 2 o 3 debilidades que tú reconoces en mí antes que yo entre a este ministerio? Y eso me sorprendió porque rara vez alguien te pregunta algo como eso. Entonces me dice, tú que me conociste por varios años, ¿me podrías decir 2 o 3 debilidades que identificas en mí para yo ahora con este grupo de pastores que estoy trabajando poder trabajar sobre eso como joven? Entonces puede servir también, si la pregunta es cómo medir mi capacidad y mis límites, ve con hombres que te conocen y que pueden ser lo suficientemente honestos con amor para decirte estas debilidades veo en tu carácter o en tu vida o en tus habilidades que pueden ser corregidas o trabajar de forma intencional. Así que lo comparto también. Y cuando sirves desde esa perspectiva, sirves en otro tono. Porque, como decía Paul Tripp, nadie da mayor gracia el que ha experimentado la gracia que aquel que ha experimentado la gracia. Entonces, al entender que nosotros mismos necesitamos gracia como pastor, serviré a otros desde el tono de la gracia también, de que soy limitado. Amén. Bueno, quisiera despedirnos en oración. Vamos a orar por nuestros hermanos, sus familias, sus hijos. Ayer el hijo de Rogers tuvo un accidente, le pusieron 6 puntos en la cabeza. Gracias a Dios está bien, pero esas cosas pasan de lejos, ¿verdad? No tenemos cómo manejarla, ¿verdad? Eso es para crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero vamos a orar por sus familias, por sus ministerios, sus matrimonios, y gracias por este tiempo junto con nuestros estudiantes. Déjenme orar por ustedes. Amado y santo Dios, gracias por darnos este tiempo tan valioso, enriquecedor.